En la década de los 70 del siglo XX, Aragón pasó de los años oscuros del franquismo a la llegada de un nuevo sistema de convivencia. Miles de mujeres y hombres lucharon en pueblos y ciudades de la comunidad y se comprometieron para hacer posible ese cambio. Y no solo una transformación legal y política. Desde todos los sectores sociales hubo quien trabajó para crear una idea nueva. Era posible un mundo mejor, hecho entre todos. Estas son sus historias. Termino con un llamamiento a la significación, a la unión, a la participación. Eran muchos, un cuarto de la población. No sacar su pan de la tierra les hizo perder el miedo. Los agricultores y ganaderos aragoneses fueron los primeros en unirse, los primeros en declarar una guerra sacando miles de tractores a la calle. No llegamos a Zaragoza porque en Tauste había dos líneas de guardias civiles, unos rodilla en pie y otros de pie arriba, diciéndonos que el que pasara de 50 metros allí no pasaba nadie. Creíamos que merecía mucho la pena luchar por tener una democracia en este país. Para mí fue espectacular, miles y miles de tractores. Había un clamor popular en esta explanada que queríamos ir a cortar la carretera. Y salió un coronel de la Guardia Civil, sacó la pistola de la funda y la levantó con la mano derecha en alto. Algo tan sencillo como un pimiento o como el panizo provocaron en el Aragón de los años 70 dos auténticas guerras. La guerra del pimiento y la guerra del maíz fueron la primera ocasión en la que los agricultores españoles sacaron sus tractores a las carreteras para protestar por su situación. Mostraba así el Aragón rural toda su fuerza, un Aragón rural amenazado por el trasvase y que muy poco después sería pionero en el movimiento sindical agrario. También el campo tuvo su transición. Oye, papá, que coger este trigo en el monte, ¿te da a ti la sensación de que está bien acabado o...? Sí, está bastante bien acabado, lo que pasa es que está un poco... está muy en leche. ¿Está el grano en leche aún? Sí. ¿Y esto con esta temperatura tú crees que granará bien? Sí, este año sí, porque hace una temperatura buena. Está bueno este año, sí. Rizando los trigales. Aragón era en los 70 muy distinto a la actualidad. El camino en el que andamos. Una cuarta parte de la población vivía del campo. Canta, compañero, canta. Agricultura y ganadería eran la base económica del territorio y aunque se había perdido mucha población, los pueblos pequeños acogían al 30% de los aragoneses. Toda la familia estaba dentro de la empresa campesina. Aquí en Aragón mayoritariamente el cultivo en el regadío era el maíz, ¿no? Era también muy cerealista y sobre todo mucha hortaliza para las industrias conserveras que había en el Valle del Ebro. Soy agricultora desde los 13 años, mi familia eran agricultores. Mi padre no tenía hijos varones, con lo cual en ese momento las mujeres colaborábamos en el campo. Yo iba con mi padre al campo todos los días. Desde los 16 años estoy de agricultor, después de terminar el instituto. Aquí se vivió una etapa en la que todavía no había empezado el éxodo de aquella época de los hijos de agricultores de colonos hacia afuera. En las familias estábamos como mínimo el padre y el hijo trabajando, pero había familias en las que había varios hijos, todos integrados en el trabajo del campo. Las familias éramos agricultoras y todas las manos eran pocas para contribuir a la economía familiar. Y mujeres, hombres, niños, niñas, abuelos, abuelas, todo el mundo colaboraba en las tareas del campo. Yo tengo masada tierra sin mulas para cultivar. Entonces eso hacía que cuando surgía un problema, como fue el caso de la guerra del pimiento, que fue en el año 73, el movimiento a nivel local se activara de tal manera que era increíble, o sea, porque si tú tenías un problema lo tenía el vecino exactamente igual. En todas las casas de colonos vivían como mínimo 2 familias. Entonces, con 10 hectáreas venía muy justito, muy justito. Si el pimiento, que es lo que te daba un poco de vida para pasar el año, se caía el precio al suelo, te estamos hablando entonces de una época en la que se hacían contratos a 4,50, 6, 7, 8 pesetas,
pues esas 2 pesetas había una diferencia enorme de que fuera bien o fuera mal. Y ya había unas protestas generalizadas ante las hermandades de agricultores, luego las cámaras agrarias, las hermandades que dieran respuesta a la situación que vivía el campesinado, porque estábamos faltos de libertad de hacer sindicalismo, etcétera, ¿no? En el mes de septiembre del 73 se produjo una fuerza por parte de los conserveros de querer bajar los precios y los agricultores empezamos a decir no, a ese precio no. Entonces el miedo a que se te quedara sin coger o la manera de reivindicar, ganó la manera de reivindicar y entonces nos decidimos toda la gente a ir a Zaragoza con los tractores. No llegamos a Zaragoza porque en Tauste ya se había movilizado la Guardia Civil, el gobernador civil había dicho que eso había que pararlo y en la entrada de Tauste había 2 líneas de guardias civiles, unos rodillas en pie y otros de pie arriba, diciéndonos que el que pasara de 50 metros aquí no pasaba nadie. Entonces sí se forzó una reunión con el gobernador civil en un cine de Tauste y se llegó a un precio mínimo para desatascar aquello de que se quedara un precio regulado y se asumiera en la compra de todo el producto. Aquello fue un primer intento de organización, pues todavía no estábamos organizados, pero sí que nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de organizarnos, porque organizándonos podíamos conseguir algo, porque aquella vez se consiguió. El 30% de la población aragonesa vivía en pueblos, 12 puntos menos que en los años 60. La mecanización había eliminado mucha mano de obra, que había emigrado a las ciudades en busca de trabajo. La crisis mundial del petróleo, iniciada en el 73, subió los costes. La situación ahogó a los productores que no recuperaban lo invertido, y especialmente los del panizo. España importaba maíz americano masivamente, lo que rebajó su precio a 7 pesetas por kilo. Por eso, a inicios del 76, miles de agricultores aragoneses declaran con sus tractores la guerra del maíz. Estamos hablando de una población activa entonces del 32 o el 33% de población activa agraria, y por una comparación con lo que es ahora está sobre un 3, un 4%. Había una dependencia en lo económico bastante importante de todo el entramado de la agricultura. Estaba fluyendo un montón de gente de los pueblos de alrededor a la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema serio de rentas agrarias. Es decir, no solamente es que la sanidad funcionase peor, la educación, los transportes, todo esto, sino que hay que vivir de la tierra, y era difícil. El gobierno de la nación había hecho acuerdos muy importantes con los americanos. Tenía la obligación España de consumir maíz americano, y eso permitió que los precios del maíz bajasen bajo mínimos. Los productores de los piensos veían más asequible comprar maíz americano que el propio producido en la región aragonesa. El maíz en Aragón era un cultivo muy importante. Yo creo que estaríamos en aquellos años por las 100.000 hectáreas de regadío, y entonces era un cultivo que hasta entonces generaba también mucha mano de obra familiar, ¿no? Aparte de las hortalizas. Y entonces los precios no pagan los costes de producción, y salió desde las hermandades una convocatoria por la propia presión, sobre todo en la comarca Cinco Villas, Zuera, etcétera, hacia que una convocatoria, una movilización que luego se les fue de la mano, no la pudieron controlar al segundo día, y arrancamos con tractores, por ejemplo, de toda la comarca Cinco Villas hasta el punto de concentración que fue en Alagón. Era la primera vez que se hacía algo así en España. La revuelta se extiende por diferentes puntos y, siguiendo la red de carreteras, se produce una concentración imprevista en Alagón. ¿Por qué se dio el hecho aquí? Pues porque Alagón, muy cerca de la carretera de nudos de comunicación y cerca de Zaragoza, pues de una manera espontánea se concentró aquí en Alagón. Aquí hablamos de que habría entre 500 y 600 tractores de la época. Yo recuerdo que salimos de Sádava, fuimos a Egea. En Egea se mantuvieron como unas reuniones, como unas asambleas, y un poco todos juntos tomaron la decisión de, oye, que aquí en Egea no nos van a escuchar, vamos a ir a la carretera general. Y llegamos hasta aquí, y aquí fue donde se organizaron las mayores reuniones, y aquí es donde paralizamos los tractores y los tuvimos varios días aquí.
En ese momento histórico, cuando se planteaba una reivindicación de cortes de carreteras, las mujeres salíamos, pero dijéramos que salíamos a acompañar. No era la mujer la que sacaba el tractor. En mi caso, a mí mi padre no me dejó ir con el tractor, pero junto con 2 amigas más hicimos autostop y nos escapamos y estuvimos ahí viendo los tractores. Para mí fue espectacular, lo tengo en la retina, o sea, miles y miles de tractores. Yo no había visto nunca una cosa igual, aquello era impresionante. Y por supuesto no había mujeres, era todo hombres. Y mi preocupación era que mi padre no me viera. Como eran las hermandades sindicales de labradores y ganaderos, es decir, el sindicalismo del régimen, ellos trataron de traernos aquí muy ordenadamente, pero los agricultores, fundamentalmente los más jóvenes, pero también algunos de los mayores, salimos un poco del guión. Yo recuerdo a mis espaldas que está esa escalera donde se concentraron los presidentes y miembros de las hermandades sindicales de labradores y ganaderos para arengarnos a lo que teníamos que hacer, y había un clamor popular en esta explanada que queríamos ir a cortar la carretera. Y salió un coronel de la Guardia Civil, sacó la pistola de la funda y la levantó con la mano derecha en alto para asustarnos, pero yo creo que nos dio más valor porque fue el pistoletazo de salida que todos corrimos a cruzar la carretera. Los tractores cortan la carretera en Alagón. La Guardia Civil carga contra los manifestantes. Hay porrazos y heridos. El Ministerio de Agricultura envía un representante en coche oficial, pero sin ninguna propuesta. El enfado de los agricultores crece por momentos. Nuestra idea era cortar esta carretera, que solo era de 2 carriles entonces, y aquí había un desnivel muy importante, una cuesta, y bajamos andando hasta que llegamos ahí, aunque nos había amenazado la Guardia Civil diciendo que no deberíamos cortar la carretera, bajamos y cortamos la carretera. Pues un éxito de movilización y un éxito también de correr delante de los antidisturbios, entonces grises, sobre todo en Alagón, en donde apalearon a los agricultores por orden de Fraga y Barne, el ministro del Interior. Nos tuvimos que defender, claro, ante la represión, ante la agresión de la Guardia Civil, nos teníamos que proteger unos a otros, porque los culatazos eran constantes cuando nos acercábamos mucho a ellos. Hay que pensar que no eran los típicos antidisturbios de ahora, era otra cosa, era otro momento, y hay que tener en cuenta que quienes primero bajamos a la carretera éramos los no oficiales. Los oficiales, es decir, los miembros de las hermandades sindicales más los adictos del régimen, no quisieron bajar, pero la gente nueva, la savia nueva, dijimos tenemos que hacer un antes y un después, y eso fue lo que nos motivó a cortar la carretera. Fue una epopeya aquel momento, porque de ahí ya salieron la gente con fuerza para empezar lo que queríamos empezar a hacer. Los encuentros para organizar las protestas unen a ganaderos y agricultores. Ven la necesidad de agruparse para conseguir fines comunes. Al mismo tiempo que había esta concentración aquí, en la parte del Gallego, sobre todo en Zuera, ya había un grupo más organizadico. Estaban los Marcenes, estaba Antonio Romé, estaba Padilla, estaba Escalona, una gente que ya tenía cierta organización allí. Algunos de ellos militaban en la clandestinidad y sí que vinieron, porque ellos sabían lo que estaba pasando allí, pero no sabían lo que pasaba en Alagón. Entonces, el segundo día vinieron. Entonces no teníamos móviles. Normalmente aquí, lo que es en Zuera, nos reuníamos en casas particulares a nivel de la gente un poco que estabas un poco al tanto de la cosa, ¿no? Te reunías en las casas. Luego ya a nivel de más gente, pues o buscabas el salón del ayuntamiento, si te lo dejaban, o buscabas el cine, que se llama el Cine Riff, en la cual es el señor, pues te lo dejaba gratis. Y lo único pues que a lo mejor la Guardia Civil pues que te llamaba y te decía a ver qué vais a hablar, ateneros a esto, ateneros al otro, en fin, de alguna manera te decía casi un poco lo que tenías que casi que decir. Las movilizaciones de la guerra del maíz y luego
la creación de UAGA, pues fueron el germen de que los propios agricultores se mirasen hacia adentro y viesen qué necesidades tenían, y sobre todo con el apoyo mutuo de unos y otros han podido luchar y han podido llegar a todos los sitios reivindicando sus propuestas que tenían. Fue un antes y un después, fue un antes de pasar un poco de la monotonía que había en los pueblos de todo tranquilo, con tus problemas, a pasar a una cosa completamente distinta. Entonces pasamos a lo que era la movilización, que prácticamente no la conocíamos, era para nosotros una cosa nueva. Y entonces pues la verdad es que tuvimos que pasar bastantes días por la noche en la carretera. Y también pasamos de estar aquí habituados a las clásicas reuniones de Zuera, pasamos a juntarnos con gente de los pueblos, de ir a reuniones de los pueblos, de venir por caminos porque a lo mejor nos esperaba la Guardia Civil para que no llegáramos por la carretera. Entonces todas estas cosas nos motivó bastante. Mi padre falleció cuando yo tenía 13 años, entonces las anécdotas que tengo son de niño, pero sí que recuerdo siempre que íbamos a Cinco Villas, pasar por Erla y señalarme el bar de Erla y decirme que cuando se estaba pues fraguando la UAGA, se reunían en un bar, allí en un comedor, escondidos, pues con toda la gente, con Eduardo Navarro, con Antonio Ruiz de Cinco Villas, se reunían allí a escondidas porque no lo podían hacer en ningún otro sitio. Canto mi canto a los brazos que cultivan nuestras tierras, canto mi canto a las manos que fabrican los tractores, canto y seguiré cantando a obreros y labradores, canto y seguiré cantando a obreros y labradores. El viejo cine Riff de Zuera es el escenario de las primeras asambleas. Las reuniones se suceden durante el verano del 76, en localidades como La Almunia, Épila, Borja o Magallón. Hasta el momento se organizaban en las hermandades campesinas, órganos franquistas de representación que servían para aplicar los intereses del gobierno. Con las tractoradas, los agricultores descubrieron su poder luchando juntos. Libertad para todos, libertad verdadera, fuera de una vez el que no la quiera. Ese estallido espontáneo se encuentra con bastante gente en todos los pueblos, formada, mentalizada, en gran parte por el trabajo que habían hecho pues algunos movimientos cristianos, el trabajo que se hacía desde las parroquias y luego también desde algunas parroquias, no desde todas, y también pues desde algunos sectores más politizados del medio rural. Pero el trabajo previo, digamos, de siembra, de preparación del terreno fue fundamental para que después de la Guerra del Maíz surgieran los líderes campesinos reconocidos como tales por los mismos agricultores que pusieron en marcha la UAGA. Yo me acuerdo de reuniones, a lo mejor ya un poco más adelante, pues de bajar al Pinatelli, al centro Pinatelli, incluso en alguna parroquia, y me suena de estar en alguna reunión en alguna parroquia de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenías que buscar sitios donde tenías que burlar un poco a la policía o a la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta que en una situación de dictadura en la que no había derecho de reunión, en la que no había derecho de asociación, prácticamente la única organización que te permitía reunirte sin necesidad de llamar a la Guardia Civil, por decirlo de alguna forma, era la Iglesia. Y ahí nació la UAGA, nació en la parroquia de Belén en Zaragoza, a escondidas, en iglesias donde íbamos y alguien se quedaba vigilando afuera porque el cura aceptaba podernos reunir, ¿no? Y tal. Yo me acuerdo aquí en la comarca de las Cinco Villas que era Semana Santa, y cuando vinieron a explicarnos que era Comisiones Campesinas, que era Jesús María Garrido con eso, y era en casa del cura, ¿no? Y luego una anécdota tremenda, hubo padres de los que allí estábamos que asustados vinieron que era una reunión ilegal, estábamos hablando del 75, 74, en esos albores, ¿no? Pero en fin, todos queríamos descubrir un mundo nuevo y luchar por algo que creíamos que merecía mucho la pena, como era luchar por tener una democracia en este país, y en este caso un sindicalismo que representara a los agricultores y a los ganaderos, y sobre todo a la agricultura familiar, que era la que había entrado ya en una crisis de decadencia.
Fue el año de la concienciación, digamos, en 1976. Y en 1977, también en las mismas fechas, fue una tractorada impresionante, impresionante. Y a partir de esa tractorada es cuando ya decidimos aquí en Aragón, ya muy organizados, convocar la Asamblea Constituyente en la Puebla de Alfindén. Hola, buenos días, ¿qué tal? Maribel. Venga. Ahí va. ¿Cuántos años? Pues sí, ¿verdad? Pero oye, aquí estamos. Muchos. Sí, aquí fue donde la reunión, ¿no? De la primera vez. El 3 de abril del 77, centenares de mujeres y hombres del campo constituyen UAGA en la Puebla de Alfindén. El sindicato, el primero en España en constituirse legalmente, comenzó siendo aragonés y se haría nacional posteriormente. Nos encontramos libremente reunidos por primera vez en la historia de la agricultura aragonesa, agricultores y ganaderos de todo Aragón, dispuestos a realizar una gran empresa, la constitución de nuestro sindicato. Un sindicato que desde los diversos rincones del campo aragonés ha surgido, no sin esfuerzo y sacrificio. Una llamada de atención a que aquí, por supuesto, vamos a criticar la posición del gobierno, pero nos toca algo a los labradores, que demostremos la fuerza, que si no, ellos no harán nada. Y ya lo hacen ahora, torearnos. Termino con un llamamiento a la sindicación, a la unión, a la participación y con un viva el campo, nada más. Aquí se reunieron muchísima gente que tenían esa ilusión y bueno, pues luego continuó bastante tiempo. Entonces fue una explosión de ese congreso de ilusión para buscarse un futuro, ¿no? Estábamos 3 personas aquí en la puerta controlando a todos los que entraban y para saber el número que habían entrado teníamos las pegatinas, las teníamos contadas, dentro había mucho jaleo. La gente muy ilusionada, mujeres de todo vinieron. Te decían de dónde habían venido y casi no te lo podías creer que a esas horas de por la mañana estuvieran en la Puebla. Para una cosa que en aquel principio teníamos mucha ilusión pero nos parecía rara. La primera asamblea, bueno, era un momento ilusionante. Íbamos, en realidad éramos muy nuevos, muchos. Otros tenían más experiencia, habían estado más veces en Zaragoza, pues en el Pignatelli, y cuando ya se hizo la primera asamblea en la Puebla, había 20 líderes que habían salido ya de todas las comarcas. Fernando Moliné, que era precisamente de la Puebla, y a partir de ahí pues muchos, 2 o 3 en cada zona. Sí que fueron valientes porque no era nada fácil. No era nada fácil porque estábamos totalmente controlados. De hecho, mi teléfono estuvo controlado... Sí. Mi teléfono estuvo controlado totalmente. Tal es así que me dijo mi marido que no dijera nada por teléfono porque si no se enteraban todos antes que lo que iba a ocurrir. Estaba patente las ganas de que nuestra voz se oyera, porque no se oía. ¿A quién le transmitía las quejas? No, esto siempre así, no te preocupes, ya veremos a ver cuando haya una reunión. O sea, era todo así de plano, ¿no? Y así de vertical. La principal reclamación era unos precios justos para el campo. A la agricultura familiar se le penalizaba, en este caso en la materia de la seguridad social, ¿no? La lucha también por el tema del gasoil. Ya empezábamos con la maquinaria agrícola, el uso del gasoil, y queríamos un trato favorable porque ya los precios agrarios eran muy complicados, ¿no? Yo enseguida vi que el hecho de ser mujer me hacía ser diferente a un chico de mi edad por ser mujer. Entonces yo de alguna forma ahí ya empecé a desarrollarme en lo que era, dijéramos,
lo que ahora sería el movimiento feminista. Y llegamos a crear dentro de la organización el área de la mujer, que trabajamos y reivindicamos cuestiones específicas que influían en las mujeres agricultoras o colaboradoras. No teníamos seguridad social propia, no teníamos al no tener seguridad no tenías baja por maternidad, no cotizábamos para la jubilación. De ahí surgió un movimiento muy importante dentro de las mujeres del campo y de ahí se creó el área de la mujer de la UAGA, que posteriormente luego se crearon en todas las uniones a nivel estatal lo que es el área de la mujer de COA. Estaba la gente absolutamente entusiasmada, iba con el pecho por delante sin temor a nada, aunque bueno, pues no faltaban los detractores que de parte de la derecha o de la ultraderecha que decían todos que éramos una organización comunista. Claro, el sindicalismo oficial lo que va a intentar va a ser perpetuar las hermandades de agricultores y ganaderos que venían de la dictadura, que estaban encalladas en viejos clichés, también utilizar las cámaras agrarias un poco en esta misma dirección, ¿no? Es decir, van a intentar darle esta versión continuista, porque claro, hay un sindicalismo que además enseguida, cuando se legalizan los partidos políticos, todos los partidos políticos intentan fagocitar a los movimientos agrarios, casi sin excepción. UAGA desde el primer momento se define como una organización democrática, sin discriminación de sexo ni religión y sin discriminación de ideología, y una defensa a ultranza implacable del modelo que imperaba y era necesario y sigue siendo necesario, que era la agricultura familiar. Pues sí, llegó la cosecha, hermano, que ya parieron sus frutos. El UAGA en realidad es una especie de oxímoron, ¿no? O sea, una sociedad tan conservadora como la agrícola, y más en un país como España, con toda la dictadura anterior, ¿cómo fue capaz de inventarse un sindicato auténticamente revolucionario en su momento? Estábamos hablando de independencia de los partidos, que le hemos mantenido, de ser unitarios, y unitario significa una contradicción enorme, porque unitario significa que estamos todos agrupados en defensa de unos intereses muy concretos, que era la explotación familiar agraria, pero con un conglomerado de ideologías cristianas, marxistas, de derechas, de centro, de medio. Y fuimos capaces de hacer eso. La UAGA en su día llegó a tener 12.000 afiliados. Solo el Real Zaragoza tenía más afiliados que la UAGA. Y a corriente de pago. No he entendido nunca la labor que pudieron hacer hasta el día de la Asamblea Constituyente. Porque hubo unas personas, llámese Gonzalo, llámese Fernando, pero yo no sé quién eran todos. Cómo andaron todas las carreteras de Aragón de noche, en invierno, y predicando hasta en el pueblo más remoto de Aragón. Y que yo no sé, eso sí que tenían fe. Porque habiendo sido agricultores y ganaderos, simplemente coger un coche e irte por ahí de misionero, yo les decía misioneros, hacía falta mucha ilusión, mucha. Porque me imagino que entonces iba todo a gasolina y demás, iba por cuenta de ellos. Entonces no los pedían perras a nadie. Posiblemente es una de las últimas esperanzas que le quedan al campo, lograr una concienciación de todos los agricultores, un saber cuáles son nuestros derechos, un saber cuáles son nuestras obligaciones. Mi marido tenía ese don de que quería hacer cosas y se metía hasta el fondo de todo y tenía una ilusión suprema de todas estas cosas. Claro, por eso fue a todos los pueblos de Aragón. Pueblo por pueblo fue visitando a todos para acarrear a gente. A partir de ese momento, de la Asamblea Constituyente de aquí y de la Puebla de Alfindén, pues ya comenzamos a trabajar muy intensamente, tanto en Madrid como en todas las provincias, en todas las regiones, en todos los pueblos, pueblo por pueblo, íbamos recorriéndonos con nuestros medios, escasos medios económicos, íbamos recorriendo toda la geografía de Aragón. Pero no solo UAGA. Un mes después nace la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón, ARAGA. Ese marcado sentimiento aragonés culminará en esta agrupación autonomista
que no se inscribe como sindicato, sino en la patronal. En aquellas movilizaciones de las guerras del maíz estábamos todos los agricultores unidos. Cada uno daba su mitin o su mensaje como parecía oportuno hacia los agricultores, pero hablaba en general para todos. Nosotros decidimos montar Araga con el fin de defender a los agricultores con la administración. De sustituir a las cámaras agrarias, de tener la posibilidad de la reivindicación ante la política y ante las consejerías de Agricultura. En aquellos tiempos, si no se preocupaba uno, pues era un verdadero fracaso. O sea, era necesario tener una organización agraria. Entre los agricultores, los más potentes estaban en Araga y los menos potentes estaban en Uaga. La mentalidad del campo es para todos. Todos somos iguales, todos reivindicamos lo mismo. La diferencia de una organización con otra es que Araga se fue más por la vía empresarial, hacia la creación de empresas agrarias, hacia la agroindustria, porque creíamos que era la base de la alimentación de todo el mundo. Y Uaga se fue un poco más hacia el mundo sindical, pero más hacia la política. Y nosotros no comulgábamos con esa idea. Pensábamos igual, pero realmente unos querían ser de Uaga y otros querían ser de Araga. A las 12 del día 12, las campanas baldearán. La gente del campo se unió en Aragón para reclamar lo suyo y se adelantaron a los trabajadores de toda España para crear la primera asociación sindical tras la muerte de Franco. A partir de ese momento, las nuevas entidades agrarias fueron una voz autorizada para negociar sus demandas con los gobiernos. Las hermandades agrarias ya no serían las que tomarían las decisiones. Una auténtica lucha con tractores por la libertad. Tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que pensar en el futuro y en luchar por el futuro. Pero tenemos también que hacer un pequeño ejercicio de reflexión y mirar hacia atrás y ver lo que nuestros mayores, todo lo que lucharon por nuestro oficio, por el medio rural, y que si no fuese por ellos, pues el medio rural hoy no sabemos qué futuro tendría. Entonces era prácticamente todo a base de brazo y de riñón. Estábamos muy castigados por la situación, teníamos una economía muy precaria. ¿Qué ocurrió? Pues que vimos un foco de salida. Gracias al sindicato se ha ido defendiendo nuestro modelo, el modelo de agricultores profesionales, pero a la vez agricultores y agricultura familiar. ¿Qué quiere decir? Que somos agricultores, que estamos en el medio, que estamos en el medio rural, que mantenemos el medio rural vivo y que generamos puestos de trabajo. Nos han quedado gentes que han luchado por la defensa del medio rural, nos han quedado una dignificación, ¿no?, del trabajo del agricultor, del trabajo del ganadero. Seguramente sin ellos las cosas sin Uaga Coag habrían sido algo distintas y seguramente habrían sido peores. Esta es la albada del viento. Recuerdo perfectamente la emoción del momento. No teníamos conciencia de lo que iba a pasar a partir de ese momento, solo sabíamos que era un momento muy importante, muy histórico y que algo iba a cambiar, algo se estaba produciendo. Que quiso volver un día. 40 años después ha servido de mucho. Los agricultores tienen defensa. Pueden hablar y dialogar con las administraciones, plantear iniciativas, incluso a través de las organizaciones nacionales y las europeas, tener un peso en la Comisión de la Unión Europea. Eso ha sido muy positivo. Sin las organizaciones agrarias hubiese sido un auténtico fracaso para la agricultura. Para animar a las gentes. Y los partidos políticos, ante la escasez de gente para liderar cualquier sector, echaron mano de nosotros para prestar nuestra ayuda a mejorar la agricultura y la sociedad y consolidar la democracia, ¿no? La Uaga y la COAG hicieron un papel impresionante. Yo creo que se debería reconocer más en la historia próxima y en la historia global del
desde siempre y gracias a este sindicato en España no ha entrado la gran agricultura, la agricultura superintensiva de las grandes multinacionales, esa agricultura industrial que no cuida para nada el medio ambiente y muchísimo menos el medio rural y los habitantes y pueblos de nuestro entorno. Por un lado estaba la protesta generalizada de una situación económica y de una vida social de marginados, ¿no? Pero por otro lado estaba también una esperanza enorme en una transición política hacia la democracia que nosotros empujamos con mucha fuerza. Que lucha por que regresen los que dejaron su tierra.